emisora oficial de su programa En Contacto. Soy Luis José Moura y te espero a las 8 de la mañana por aquí, por tu emisora episcopal Radio Leo 1170. Somos parte de tu vida. Son las 7 de la noche, comienza Caminando Contigo con el reverendo canónigo Ángel Dávila. Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de las ondas radiales de Radio Leo 1170 AM y a través del internet por www.radioleo1170.com. Les saluda su hermano y amigo el reverendo canónigo Ángel Dávila, vicario de la Iglesia Episcopal, el buen pastor en Fajardo y canónigo de desarrollo de feligresías de la Diócesis de Puerto Rico. Para mí, como todos los miércoles, es un verdadero placer compartir con todos ustedes en esta tarde, en otra edición del programa Caminando Contigo. Como siempre digo, programa creado para llevar palabra que impacte el corazón de las personas que nos escuchan y a su vez acompañarle en estos momentos de crisis. La Iglesia Episcopal sigue animando al pueblo de Dios a que no se detenga, porque como siempre digo, y el himno dice, esta montaña también se moverá. Como todos los miércoles me acompaña una persona maravillosa. Yo siempre busco personas maravillosas con energía que nos ayuden y nos capaciten en diferentes temas diversos. Y en el día de hoy me acompaña nuestro amigo Jesús Omar Rivera. Posiblemente usted no conozca a Jesús Omar Rivera, pero sí conocen al Boricuazo. Saludos, Jesús. Exacto. ¿Cómo se encuentra en esta noche? Yo estoy muy bien, padre. Padre, un millón de gracias por su invitación. Es un gusto estar con usted y con todos los hermanos que nos estén oyendo. Qué bueno escucharte, Jesús, en el día de hoy. La presentación del programa de hoy es Cultura, Costumbres y Tradiciones, pero sí. eso lo puso la productora. Nosotros vamos a hablar de lo que nos dé la gana en el día de hoy. Es una conversación entre amigos. Le va a encantar. Sí, eso a la gente le va a encantar. Hablamos de todo lo que usted quiera, padre. Jesús, recientemente nosotros celebramos la Semana de la Puertorriqueñidad y el descubrimiento de Puerto Rico, según Cristóbal Colón, porque yo entiendo que los taínos ya vivían aquí y no hubo ningún descubrimiento. Así que fueron dos culturas que se encontraron en algún momento dado y, bueno, y mi opinión no la voy a dar porque es mi opinión. Así que hoy quisimos hablar un poquito con el Boricuazo, porque siempre es grato escucharte. Va tiempo, no te escuchaba. Gracias. Cuando me dieron la idea, yo dije, magnífico. Yo siempre digo, magnífico, me encanta, consíganlo. Así que el equipo de producción te pudo contactar y quisimos hablar un ratito contigo y aprender de lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones, entre otras cosas que sé que vamos a estar hablando de muchas cositas aquí. Jesús, primero que nada te quiero... Ajá. Que claro que sí, que vamos a estar hablando de todo eso. Jesús, primero que nada yo quiero que la gente conozca un poco más de ti y yo quiero preguntarte, ¿cómo de Jesús Omar Rivera te conviertes al Boricuazo? Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, déjame ver cómo te explico. Obviamente el amor hacia Puerto Rico pues ha existido toda la vida, ¿no? Y eso viene desde el hogar, que mis padres me esmeraron en que tanto yo como mis tres hermanos creciéramos orgullosos de nuestras raíces y todo eso. Pero yo estuve dirigiendo muchos años colegios de turismo, líneas aéreas y administración hotelera. Yo era el director. Entonces, en esos colegios, como director al fin, pues tenía la libertad de crear como pudiéramos los currículos y preparábamos colegios bien puertorriqueñistas. O sea, si los estudiantes iban a hacer... nosotros lo que hicimos fue si los estudiantes realmente en la industria turística lo que iban a hacer era vender a Puerto Rico, pues que vendieran a Puerto Rico amándolo, conociéndolo. Y fue un éxito. Claro. Entonces, pues ahí estuve, no sé, más de 15 años y un día hubo una invitación de Susan Soltero para un programa de radio y me invitó. Y de ahí pues me siguieron invitando y de ahí pues caí en Univisión y empecé en Univisión la sección que mucha gente vio a mediodía y por ahí para abajo hasta el sol de hoy. Yo era adolescente para ese tiempo, me acuerdo yo. Yo espero que no me diga eso, padre, por favor. Mire, pero surgió muy espontáneo. O sea, los que a mí me conocen saben que yo toda la vida he sido el boricuazo. O sea, con mis panas.
O sea, yo siempre que aprendía cosas de Puerto Rico, mis panas eran mis víctimas. Ahora mis víctimas son el país entero. Qué bien. O sea, ahora todos se tienen que enterar de todas las maravillas de nuestro país. Pero lo se hace con mucho cariño y creo que se nota que se hace con mucho amor hacia Puerto Rico y hacia los puertorriqueños. Y con la pasión que lo hace, yo creo que eso es lo que pegó en ese momento, con la pasión y el amor que tú hablas sobre lo que siempre habla y nos ayuda en la historia también a entender muchas cosas que no entendemos muchas de nosotras, mucha de la gente. Jesús, estamos hablando entonces sobre esto que te dije, que Cristóbal Colón descubrió América y se encontró aquí con unas personas que ya vivían aquí llamadas taínos. Háblanos un poco sobre quiénes eran esta gente que ya vivía aquí. O sea, ¿quieres que te diga algo sobre los taínos? Que fue el pueblo que esta cultura, correcto, cómo se dividía correcto. Ok, déjame explicarte algo que puede ser de beneficio para todos los hermanos que nos están oyendo. Cuando Colón llega, ese pueblo que vivía aquí, que eran miles y miles y miles, ese pueblo que nosotros le llamamos taínos, ellos mismos no se llamaban a ellos taínos, nosotros los bautizamos como taínos. Son el pueblo indígena que vivía cuando los españoles llegaron, pero los historiadores han demostrado que antes de los taínos vivieron otros pueblos indígenas, que tanto tú, Padre Ángel, como yo, los tenemos en nuestra sangre, porque nos llegaron a través de los taínos. O sea, lo que le quiero decir es que los taínos no fueron el único pueblo que habitó Puerto Rico. Antes de los taínos hubo varios pueblos distintos. Se piensa que fueron posiblemente 5, 6 o 7 pueblos distintos. Eso es lo que los historiadores llaman los igneris, los ostionoides, los arcaicos, los huecoides. Todos esos son pueblos que habitaron en Puerto Rico y que fueron tan habitantes de Puerto Rico como lo fueron los taínos. Pero ¿qué pasa? Los taínos, que es el pueblo que Colón encuentra en Puerto Rico, es un pueblo bien significativo, porque fue el pueblo que al encontrar Colón, ese pueblo en las Antillas Mayores, el primer contacto grande durante las primeras décadas es con ese pueblo. Entonces los españoles, pasa algo bien interesante que nunca nos dicen, que los españoles sufren como una tainización. O sea, los españoles que llegaron acá se fueron tainizando, porque se fueron adaptando a la vida taína, inclusive muchas palabras que los taínos utilizaban, los españoles las copiaron. Por ejemplo, cuando los taínos de Puerto Rico se conocían como los mejores guerreros taínos del Caribe. Y es bien interesante porque ellos cuando atacaban, los taínos gritaban guasábara, que significa guerra, guasábara, y atacaban. Ese grito de guasábara, los españoles lo copiaron. Y después cuando los españoles atacaban en otros lugares, gritaban guasábara. Pero distinto a lo que nos han hecho creer, era un pueblo muy excelente guerrero, pero era un pueblo pacífico. O sea, mientras no se metieran con ellos, pues era un pueblo pacífico, era un pueblo muy organizado, era un pueblo que respetaba muchísimo a los mayores de edad, era un pueblo que respetaba muchísimo a la mujer. Si, por ejemplo, el heredero del cacique era hombre, pues era cacique, pero si el heredero era mujer, era cacica. O sea, ya no tenían ese problema. Y eso no había importante. Sí, eso no, o sea, no había ningún problema. Inclusive, en la posición de las mujeres en la cultura taína, que a nosotros no nos hablan mucho sobre eso. Y es bien interesante la posición de la mujer taína. Por ejemplo, a nosotros nos hablan mucho de Agüeybaná, padre, nos hablan mucho de Agüeybaná. Hay dos Agüeybaná. Agüeybaná el Viejo, que era el cacique principal, y el heredero, que fue Agüeybaná el Bravo, que fue el que le dio candela a los españoles. Pero ese Agüeybaná el Viejo, dicen que el poder detrás del trono era su mamá. Es interesante que ahí te ve la figura de una mujer como el poder detrás del trono. Entonces es bien interesante, de verdad que la cultura taína. Pero déjenme comentarle algo que no nos
no nos cuentan mucho. Cuando Colón llega a Puerto Rico en el segundo viaje, por eso es que nosotros lo conmemoramos los 19 de noviembre. Colón llega a Puerto Rico en el segundo viaje. Cuando en el primer viaje, padre, cuando él vino en 3 barcos. Cuando él viene en el segundo viaje, que es cuando viene a Puerto Rico, vienen 17 barcos. Okay. En el primer viaje vinieron 90 hombres. Pero en el segundo viaje, cuando vienen a Puerto Rico, vienen 1.500 personas. O sea, lo que yo le estoy diciendo es que cuando esa gente llega a Puerto Rico, no fueron 2 o 3, fueron un montón de barcos que llegaron con un montón de gente. Porque cuando ellos vienen en el segundo viaje, Colón se tira, sale siempre de España para ir a las Canarias y se tira un poco más hacia el sur. Entonces llegó a las Antillas Menores. Y como llegó un domingo a esa primera islita, le puso Dominica. Esa isla existe, se llama Dominica. De Dominica pasa a otra que le llama Marigalante y pasa a otra que le llama Guadalupe. En Guadalupe hay algo interesante que a los puertorriqueños nos debe interesar. Y es que en Guadalupe él encuentra un grupo de indios taínos de Puerto Rico. O sea, él encuentra en Guadalupe un grupo de indios taínos que supuestamente habían sido secuestrados por los caribes. ¿Me siguen, vale? Entonces allí los montan en el barco y le tapan hasta Puerto Rico. Literalmente, digo, esto no lo van a decir jamás los libros. Claro, usted me entiende. Literalmente les dio por padre. Los cogen Guadalupe, así que como todas esas islas eran totalmente desconocidas para los españoles, porque en el primer viaje se habían quedado por allá, por Cuba, Haití y lo demás. O sea que todas estas islas eran nuevas. Quienes realmente están guiando a Colón son esos indios taínos de Guadalupe. O sea, esos indios taínos de Puerto Rico están guiando a Colón. Claro, porque conocen las rutas. Hasta Boriquén. Pero fíjense qué interesante. Ok, y siguen parando por el chorrete de isla, paran en Monserrate. En este viaje llegan a Barbuda, a San Cristóbal, Saba, Nevis, San Martín, va subiendo así por las islas y llega a Santa Cruz, ya estamos cerca. Cuando él llega a Santa Cruz, que ya sería como el 15 de noviembre, más o menos, en pequeños botes van a ver las Islas Vírgenes. Como eran tantas islitas, padre, para él no perder tiempo poniéndole un nombre a cada isla, le llamó Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. Y ahí se fueron todas juntas. Entonces, fíjate qué interesante que nosotros 500 años después le llamamos Islas Vírgenes. Islas Vírgenes. Fíjate qué interesante. Y de ahí es que viene Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. Pero mire qué interesante, padre. Ahora hay un segundo momento para nosotros los puertorriqueños. Y es que en las Islas Vírgenes, los españoles vuelven y encuentran a otro grupo más de taínos de Boriquén secuestrados por los caribes. O sea, cuando dicen la cantidad, dicen que eran como, bueno, casi siempre ponen como 6 muchachos, ponen en Santa Cruz, en la Virgen, 6 muchachos y algunas mujeres. Pero en Guadalupe habían encontrado 3 muchachos y más de 20 mujeres. O sea, si usted suma, ya hay montado en los barcos de Colón 30 boricuas, 30, y no han llegado a Puerto Rico. Pero esta parte que le voy a comentar ahora, que los puertorriqueños nunca nos la han contado, dígame cuando se la cuente, si no es para verla en cine, si no es para verla cinematográficamente. No, ya yo he montado una película de todo lo que usted me está hablando aquí. No, y estoy seguro que todos los hermanos que nos están oyendo la tienen también. Pero óigame esta escena. Y por favor, con los ojos cerrados, confíe en que lo más increíble de lo que le voy a contar es que es parte de nuestra historia nacional. O sea, es parte de nuestra historia. Lo que le voy a decir está escrito en el libro. Mire, cuando Colón viene con este reguerete de indios y con los 1.500 españoles en todos esos barcos, cuando pasa a Santa Cruz, pues entra por Vieques, Culebra y llega a la Isla Grande. Y él lo dice, encuentran una carta donde él le describe al rey cuando llega a Puerto Rico. Y él dice, hallé una isla a la cual di el nombre de San Juan Bautista. No había duda de que él le había puesto el nombre de San Juan
por el príncipe Juan, nada que ver. Él le puso el nombre por Juan el Bautista. Okay. Como nosotros decimos, Juan hay muchos, Juan el Bautista uno. Así que le pone Juan el Bautista. Pero óigase esto, cuando llegan hasta Boriquén, que están viendo Boriquén, los españoles narran que los indios se emocionaron tanto porque reconocieron la isla. Okay. O sea, al ver Puerto Rico se dieron cuenta que esa era su isla. ¿Y usted sabe qué hicieron? Se tiraron al agua, se tiraron al mar para nadar y llegar más rápido. Entonces, Ricardo Alegría decía, esa es la primera muestra de amor patrio en nuestra historia nacional. Mire qué bonito, no nos lo cuentan, y es parte de nuestra historia y de lo que usted específicamente me estaba hablando de la llegada de Colón en el segundo viaje. Claro, y qué interesante entonces también esto de que son secuestrados y se los llevan a otras islas, ¿no? Y que es Colón quien los trae. Exacto, es muy interesante. También antes que algún hermano pregunte, Dori, pero ¿cómo se entendían? Si están hablando en idiomas distintos, pues la mejor contestación es que recuerden que es el segundo viaje, y ya Colón en el primer viaje se había llevado indios del área de Haití, de Cuba, de las Bahamas, se había llevado un grupo de indios para España para enseñarles español y para traerlos como intérpretes. Así que en ese segundo viaje ya Colón tenía indios que entendían lo que les estaban diciendo los otros y los estaban interpretando. Y lo estaban interpretando. Entonces los indios de Puerto Rico le iban diciendo a Colón, cuando iban pasando por todo el Caribe, esta isla está deshabitada, esta isla está habitada, el cacique de esta isla se llama Chucutum. O sea, ellos iban informándole a Colón, lo bendito, ellos jamás se imaginaron lo que le esperaba el destino, pero ellos iban por todo el camino dándole explicaciones a Colón, pero también detenga su momento, padre, hay que analizar la posición de los indios. Fíjese qué interesante, ellos jamás en su vida, jamás habían visto hombres blancos, habían visto hombres con pelos en la cara, porque los taínos nuestros eran lampiños, ellos nunca habían visto ojos azules. Cristóbal Colón tenía los ojos muy azules, era pecoso, tampoco lo más seguro habían visto pecoso. Ellos nunca habían visto barcos tan grandes, jamás. O sea que es bien impresionante. Entonces algo quiero comentar es que este segundo viaje fue realmente como un arca de Noé, respetando obviamente el significado en la Biblia, pero para que la gente nos entienda, fue verdaderamente un arca de Noé, porque los primeros perros que traen a América vienen en esos barcos, en las primeras vacas. Y hay animales que no habían aquí, que traen ellos. No, que no habían, las primeras gallinas, los primeros gallos, todos esos iban en los primeros cerdos, las primeras cabras, los primeros corderos. O sea, que eran verdaderas arcas de Noé. Era el primer viaje donde venían mujeres, o sea, vinieron mujeres españolas. Esa gente no se quedaron en Puerto Rico, recuerden, ellos paran en Puerto Rico, están 2 días y siguen hasta Haití, porque allá que estaban, ¿se acuerda el cuento del fuerte de la Navidad que habían dejado los españoles allí? Pues ellos estaban locos también por llegar allá para ver cómo estaban, pero claro, cuando llegaron ya estaban muertos los españoles. Pero ya esa es otra historia. Pero algo que, por ejemplo, nos dicen que es erróneo, y quiero que los hermanos lo tengan claro, es que nos dicen que Colón estuvo en Puerto Rico con prisa 1 o 2 días y se fue. Eso no es cierto. O sea, Colón entra por el área de Vieques aproximadamente el día 16, 17. O sea, él está aproximadamente casi una semana en nuestro archipiélago. Él entra por Vieques, Culebra, pasa toda la costa norte completita y llega hasta el oeste, algún punto que tiene que estar entre Rincón y Añasco, por ahí. Y llega al oeste de Puerto Rico y allí está 2 días. Y después de 2 días sale. O sea que realmente cuando usted suma en este territorio, estuvo aproximadamente unos 6 días.
Él no le hizo daño a ningún taíno en Puerto Rico porque él no logró hablar con nadie. Dicen que los indios cuando los vieron lo queríamos todos, ¿verdad? Porque si usted y yo estamos en un estacionamiento y aterriza un platillo volador, posiblemente Padre Ángel y Jesús Omar salgan pitados. Créeme que me voy a esconder y lo menos que voy a hacer es rezar, créeme. Mire, padre, pero es importante también ubicarlo así, porque la gente, los indios se fueron huyendo. Usted está viendo algo que nunca había visto en su vida. O sea, están llegando 17 naves gigantes directamente a... No, los indios salieron y lo más seguro que fueron a un lugar, aunque nunca los vieron, a un lugar donde ellos los tenían detectaditos, o sea, donde estaban viendo todo lo que hacían, pero ellos no lograron ver ningún indio en Puerto Rico. O sea, que es importante también porque, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, en Santo Domingo, otra historia, pero aquí Colón no mató a nadie, Colón no violó a nadie, aquí no, eso no pasó. Es decir, los cuentos tristes de abusos contra nuestros indios surgen 15 años después, cuando empieza la conquista y colonización con Ponce de León. Y ya para ese entonces Colón estaba muerto. Claro, vamos a ser justos. Vamos a contar la historia como es, y por lo menos aquí no hay evidencia de ningún daño a nuestros indios, que es algo que nos preguntan mucho. Sí, pero nuestros indios le hicieron daño. No le hicieron daño. De verdad que no. Pero fíjense qué interesante que a nosotros nos hablan tanto de la llegada de Colón a Puerto Rico, y le he comentado cosas que normalmente no nos hablan. Llegaba a Puerto Rico y es interesante. Él llega aquí, había dudas si él se había bajado o él no se había bajado, pero se sabe ya que sí, que él bajó, porque él en una carta al rey le describe con lujo de detalles todo, un poblado taíno que él vio, y así mismo empieza, dice, aquí vi yo, y dice que vio muy buenas casas, muy bien construidas. Lo dice bohío y lo dice casuchas, dice casas muy bien. Vio varias construcciones que le llamaron la atención, dice que estaban tan bien hechas que en España serían bien aceptadas. O sea que la impresión fue muy positiva. Y encontró obviamente la isla pues preciosa, pero obviamente eso siempre pasa, que Puerto Rico, perdón la humildad, pero es verdad, claro, todo el mundo encuentra Puerto Rico hermoso, así que él no fue la excepción, Qué bueno, ¿y qué otra cosa quieres saber, padre? Vamos a seguir sabiendo cosas después que regresemos de una pausa, porque ya es momento de irnos a una pausa. Hermanos y hermanas, cuando regresemos seguimos con esta conversación maravillosa con nuestro hermano Jesús Omar Rivera, el boricua. En breve regresamos a Caminando Contigo. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda
solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Regresamos nuevamente a nuestro programa Caminando Contigo, hoy con la presentación del tema Cultura, Costumbres y Tradiciones, y nos acompaña Jesús Omar Rivera, el boricuazo, y estuvimos hablando ahorita, Jesús, sobre de Colón y toda esta historia interesante que realmente me sorprende porque yo no sabía muchas de estas cosas. Me sorprendió mucho esto de los que los caribes cogían a nuestros taínos y se los llevaban prisioneros a sus islas, y fue Colón quien alegadamente los halló y les dio como tú dices, hacia nuevamente para la isla. A mí me gustaría hablar un poquito sobre, y esto me gustaría saberlo, sobre cuáles eran las creencias religiosas de estos taínos o de estos indígenas, como bien lo mencionas tú aquí en Puerto Rico. Mire, estos grupos indígenas, como todos los grupos humanos, pues tenían esa necesidad espiritual de manifestar esas inquietudes, ¿no? Claro. Y lo más interesante es que en lo que conocemos como la mitología taína, que es pues todos los elementos religiosos de los taínos, que los tenemos gracias a que hubo pues españoles, que los cronistas españoles escribían todo lo que ellos veían de sus ceremonias y lo demás. Era número uno que era algo muy bien organizado. O sea, estaba el boique, que en la mala traducción le llaman el médico brujo, pero realmente no era nada de médico brujo, vendría siendo más un sacerdote, y era muy respetado en la comunidad, porque se consideraba un ejemplo. Pero es bien interesante porque todo lo que, por ejemplo, nosotros podemos buscar de cómo se creó el mundo, de cómo se crearon los mares, de cómo se creó la mujer, de cómo se creó el hombre, el taíno tiene todo eso en su mitología. O sea, claro, obviamente desde su perspectiva. Por ejemplo, mire qué interesante, porque nosotros no sentimos, ¿verdad? O creemos en que nosotros morimos y vamos a un paraíso, pero el taíno visualizaba ese paraíso como una isla. Ellos como si fuera una isla donde ellos iban. Ellos obviamente lo están adaptando a su medio ambiente, ¿no? Pero era muy interesante, el hecho de que tenían toda una estructura creada
que les explicaba su entorno. Por ejemplo, ellos entendían que no solamente el ser humano, sino toda la creación de Dios tenía alma. Entiéndase la madera, los árboles, las aves, todo tenía alma. Y algo interesante es que, por ejemplo, cuando ellos iban, para darle un ejemplo, ellos iban a construir una canoa, obviamente pues van a utilizar un árbol de ceiba. Pues, la noche antes de cortar el árbol, están comunicándose con el alma de ese árbol, explicándole lo que van a hacer con su madera, cuán útil les va a ser, o sea, dándole una razón y un propósito a ese árbol, pero nos parezca como nos parezca, es interesante que ellos visualicen como los árboles, como estos entes que también merecían respeto. Claro, y eso te iba a decir, es respeto a todo lo creado. Eso es lo que le quería decir, es un respeto a la naturaleza. Qué pena que nosotros hayamos perdido eso. Pero es recuperable, padre, es recuperable. No, estamos de acuerdo. Todo es recuperable, hermano, todo es recuperable. Y más las cosas bonitas, pero por ejemplo, ellos entendían que no solamente los árboles, sino todo en la naturaleza, y eso le daba pues un valor y un respeto a toda creación, o sea, fueran aves, fuera lo que sea, y se los digo porque los españoles manifiestan mucho, como hasta asombrados, ese respeto a la naturaleza, o sea, como para los indios todo en la naturaleza tenía un valor especial. Y eso yo lo encuentro muy bonito. No, precioso. Me imagino que también ellos tenían políticos, tenían una vida social y política, y yo me imagino que sus políticos no robaban, no sé. ¿Qué tú me puedes hablar un poquito sobre esto? ¿Cuál era su estructura sociopolítica? Habla un poquito sobre esto. Oiga, es bien interesante porque al igual que la religiosa también estaba muy bien organizada. Entonces nosotros hemos oído hablar que había un cacique principal en la isla. Hasta hoy nos hablan de Hueybana como el cacique principal, pero hay nuevas teorías que puedan indicar que realmente habían 2 indios dividiendo la isla. Pero hasta ahora la versión oficial, o sea, ¿cómo le quiero decir? Han surgido nuevas versiones de que Hueybana podía controlar posiblemente el área oeste-sur de la isla, pero que había otro distinto que dominaba el área norte. Pero antes de entrar en esa agua, porque son teorías nuevas que han surgido y están bien interesantes, la que conocemos es, ya sea que habían 2 o había uno, era igual, hay un cacique principal. Este cacique principal, que tiene todo su séquito, los consejeros, la seguridad, sus guardias, todo. Él es el jefe también, no solamente en el aspecto político, también en el aspecto militar. Todos se consultan en conjunto con el boique, que es el sacerdote. O sea, que ellos tenían esto muy bien organizado, que en las distintas aldeas habían caciques de menor, digamos, poder, que respondían a estos caciques mayores. Digamos, algo así como un gobernador y los alcaldes. Un alcalde, eso iba. Exacto, pero lo interesante es que había una organización, e inclusive, mire qué interesante, padre, el heredero, esto de los herederos para los indios era bien importante. O sea, no cualquiera heredaba. Y es bien importante porque el heredero, mire qué interesante, el heredero del cacique no es su hijo. El heredero del cacique en Puerto Rico, bueno, en el Caribe, era el hijo o la hija de su hermana. Ok. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo, que soy cacique, varón, y tengo varias mujeres, pues aunque confío en que si alguna de ellas queda embarazada debe ser mío, pero no hay garantía. Ajá. Pero si mi hermana tiene un hijo, yo tengo la seguridad de que tiene mi sangre. Okay. ¿Entiendes? O sea, que el heredero es el hijo de la hermana. Mire qué interesante. Entonces, si nacía nene o nena, era inmaterial, era el heredero. Pero a eso le daban mucha importancia.
¿Hubo No cacicas en Puerto cualquiera. Rico? ¿Cómo es? Cacicas, ¿hubo en Puerto Rico mujeres? Claro que sí, hay un libro de uno de los mejores historiadores de Puerto Rico, Jalil Suez Vadillo, que él menciona varias, inclusive nosotros teníamos idea de algunas, pero él nos dio una lista en sus trabajos realmente impresionante. O sea, sí, y le voy a decir algo más, padre, las taínas eran bravas, porque no solamente era que hubieran cacicas, sino que sabemos de que habían guerreras. O sea, no habían solamente guerreros varones taínos, habían guerreras taínas, mujeres, que peleaban, mi querido padre, como decimos en Borinquen, como un macho. Ah, pues de ahí entonces que viene esa herencia, entonces de las puertorriqueñas que son bravas, las puertorriqueñas, si no me saquen lo taína, pues ya usted sabe que de ahí se les viene. Sí, pero las taínas eran bravas. Entonces, algo, por ejemplo, interesante es que no solamente ubican algunas en las batallas, o sea, ellas al frente en las batallas, dando candela, pero sin encomendarse a nadie. Entonces es interesante porque supuestamente, acuérdense que los indios tenían armas más primitivas y sin embargo se les iban encima. O sea, ellos no. Y algo bien interesante es que sabemos que hablan de algunas mujeres flecheras, o sea, mujeres que eran expertas en el arco y flecha. Está perfecto por una película, padre. No, ¿Te imaginas? Te pregunto por qué no han hecho una. Bueno, los otros días yo vi algo así sobre los Caribes o algo así en Netflix, pero no de los taínos como tal. Déjeme decirle que yo tengo mucha esperanza en la nueva juventud porque hay mucha inquietud, mucha sed y ahora con la tecnología, muchas propuestas y proyectos nuevos de jóvenes que he visto van enfocados hacia resaltar cosas de Puerto Rico y personajes así. Los mismos historiadores, padre, no lo dice el Boris, lo dicen los historiadores y lo dicen los historiadores porque así lo escribían los cronistas españoles, que los mejores guerreros del Caribe eran los indios de Boriquén. Dijeron que les dio candela, o sea, los indios de esta historia que nos han dicho de un pueblo sumiso, no es del todo cierto. No. Sí hubo una parte del pueblo que los dominaron, pero hubo miles que le dieron batalla. Es un pueblo de verdad que cuando uno se mete a conocer o a estudiar lo que ya se sabe de ellos, es un pueblo como bien especial, es un pueblo, lo que le comenté ahorita, la parte espiritual, la parte muy creativos. Los españoles dicen, como le dije, excelentes guerreros, excelentes navegantes. Ellos decían, los españoles escriben que vieron canoas hasta para 100 personas. Oigan, si yo estamos en un kayak de 2 y estamos apretados, imagínense usted un kayak de 100. Y si yo estoy en ese kayak, créeme que te vas a jugar conmigo, definitivamente. No, que usted va cómodo sentado y que remen los otros 99. Pero Boris, te tengo que preguntar. No, pregúnteme, disculpe. Te tengo que preguntar, porque mira, tengo en mi mente que nosotros tenemos una cultura pachanguera, una cultura, y tenemos mucha cultura nosotros, y eso es una de las cosas que a mí me encanta de ser Puerto Rico. ¿Qué cosas de esa cultura era de la taína y que nosotros hemos heredado? ¿Qué cultura tenían ellos en cuanto a esto de ser pachangueros y toda esa cultura rica que nosotros tenemos? Pues mira, la presencia indígena en los puertorriqueños, acuérdate que la ventaja que tenemos, padre, es que nosotros estamos en el futuro. O sea, ya han pasado 5 siglos y es mucha la información que tenemos hoy. Estos pueblos, denme un segundito, padre. Alguien está tocando ahí. Ahora, ya. Dígame, padre, disculpe, que es que alguien tocó la puerta. Tranquilo. ¿En qué estábamos? Estamos hablando de la cultura en cuanto al pueblo. Ok, óigase esto. Nosotros empezamos a hacer unas reseñas que decía lo taíno en el puertorriqueño del siglo XXI. O sea, qué cosas taínas nosotros hoy tenemos. Y era increíble.
por ejemplo, no solamente en el aspecto físico, porque hay características físicas del taíno, hablan mucho del tipo de dentadura y lo demás, que era muy buena dentadura, que muchos puertorriqueños, o sea, el que sea conocedor en esa área puede distinguir, verlo y decirle, o sea, perdóname, tú te verás blanquito o negrito, pero esa dentadura es taína. O sea, porque hay unos elementos físicos, eso es uno. Dos, el color. Una de las cosas que más le impresionó a los españoles, y lo tenemos escrito en varios documentos, era que decían que el color era muy hermoso. Dicen que el color de la piel era muy hermoso. Nosotros entendemos pues que este color, pues el de nosotros, ¿no? El color de la persona que ha cogido sol, bronceado. Se encontraba muy bella. Una de las cosas interesantes es que no es esta historia de que los españoles, como estaban tanto tiempo en los barcos, cuando llegaban aquí, llegaban desesperados. Eso no era así. Ellos hablan de que tanto los taínos como las taínas eran seres humanos muy hermosos. O sea, es increíble como hay tantos cronistas españoles que en algún momento sacan tiempo para hablar de la hermosura física de los taínos, de que tenían los pómulos sobresalidos. Yo conozco muchísimos puertorriqueños que usted los ve con los pómulos bien sobresalidos. Eso es taíno. Esto de los lampiños, estos boricuas como yo, que somos lampiños, eso es taíno. Eso es taíno. O sea, hay muchos elementos, pero usted lo va a encontrar en todas las manifestaciones de nosotros como pueblo. Por ejemplo, en la música, bendito, muchísimo. No solamente los instrumentos que conocemos como palitos, maracas, el güiro. O sea, ni usted ni yo, ni ningún boricua que nos esté oyendo, nos imaginamos una parranda sin güiro, maraca. Es más, a lo mejor no hay ni guitarra, pero con el güiro y con la maraca ya la montamos. Así esos son instrumentos que nos llegan donde ellos, y la forma de elaborarlos lo aprendimos directamente de ellos. En la comida, en la gastronomía, nosotros tenemos muchísimos de ellos, empezando porque heredamos todos los productos. O sea, en Puerto Rico la yuca es taína. O sea, el producto de la yuca era taíno. Aquí no había plátanos, aquí no había coco, esas cosas las trajeron los españoles. O sea, los productos taínos, todos se han quedado en nuestra cocina. Fíjense que su mamá y la mía para pintar el arroz usan achiote. Eso viene de taíno. Así que muchas cosas que se utilizan en la cocina como tal son elementos taínos. Inclusive hay varios historiadores que hacen una línea entre los taínos y siglos después los jíbaros, porque si usted se fija, hay muchos jíbaros que realmente eran descendientes de taínos con españoles, tenían la mezcla. Pero ¿qué pasa? Aunque físicamente se vieran blancos, su vida era taína, porque su bohío, su hamaca, como vivieron por siglos, aislados del resto de los pueblos y lo demás, se asocian mucho más a los taínos que a los africanos o al español. Y para ya que toca más, una cosita nada más, la misma palabra jíbaro es una palabra de origen taíno. O sea, que es interesante también que el personaje que nosotros identificamos como la máxima expresión de la puertorriqueñidad, que es el jíbaro, su nombre sea taíno. Es bien interesante. Algo también que aprovecho... Dígame, padre, dígame. No diga, sigue, el programa es tuyo. Es que quiero como aprovechar para que los hermanos tengan el beneficio de la información, pero nos han hecho creer erróneamente que los españoles acabaron con los indios. Es verdad que le dieron terror de masa y que casi los extinguen, pero no los extinguieron. O sea, los diezmaron, pero no los extinguieron. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por mil cosas, pero una de las más significativas es que fíjense que todo esto de la conquista y la colonización, y cuando están matando indios, todo esto es en los años 1508, 1510, 1520. Fíjense bien en los años que les estoy hablando, que es cuando nos dicen que los indios los mataron a todos. Pero pasan 3 siglos, padre, 3 siglos. Y a finales de los 1700, los españoles están haciendo censos. Y ellos encuentran en el área de Maricao y Las Marías un poblado de indios puros.
y ellos lo ponen así mismo, que era un poblado de indios puros en los 1800, pero y no los habían matado a todos. Entonces, esos indios puros eran 2000. Era un pueblito de 2000 indios. Era mucho. Y es un montón, porque para esa época pocos pueblos de Puerto Rico tenían 2000 habitantes. Hablándole de los años 1780, 1790. Inclusive se pudo esconder allá en la montaña, entonces. No se escondieron, no fue que se pudo esconder, es que si usted y yo fuéramos taínos, hubiéramos corrido como arma que lleva el diablo a la montaña. Yo viviría en el Yunque, pero mire, bien escondido en el Yunque. No, ya mira, con fresco y vista panorámica. Definitivamente. Te pregunto, pero es bien interesante. Te pregunto, me estás hablando de todas estas cosas, pero ¿qué cosas cambiaron con la influencia también de los africanos? Cuando los africanos llegan aquí, ¿habían taínos o ya no estaban los taínos? Háblame un poquito más. Si le estoy diciendo que habían 2.300 años después, imagínese usted cuando los negros llegaron. Cuando los negros llegan, claro que habían indios taínos y ellos no solamente interaccionaron, sino que ellos hubo parejas entre negros y taínas y taínos y negras, se sabe. O sea que también hubo mezclas de raza, no solamente con los españoles, sino también con los negros. Y de verdad que la mezcla taína-negra tiene que verse bien bonita, porque son dos razas muy sexy. Sí, son dos mezclas bonitas. Pero lo que le iba a comentar era que los africanos es más brutal todavía, porque es increíble, padre, es increíble que un pueblo que lo hicieron esclavos 360 años, o sea, porque los taínos fueron esclavos, digo, ninguna esclavitud es buena, pero los taínos fueron esclavos 30 años, pero los negros se chuparon 360 años. Wow. ¿Cómo es posible, padre, analícelo bien, que de un pueblo esclavo como eran los negros africanos, se convirtieran en una fábrica de próceres? Piensa en todos los grandes negros que este país ha parido. El pelotero más grande si no es Roberto Clemente. Negro. Negro. Usted tiene a Pedro Albizu Campos, usted quiere algo más grande. Negro. Usted tiene al primer pintor puertorriqueño, José Campeche. Negro. Usted tiene al primer presidente de la Cámara de Representantes negro, Ernesto Ramos Antonini. Negro. Usted tiene al de la llamarada, ¿cómo se llamaba? El maestro don Ernesto, ¿cómo se llama? El de la llamarada, te digo ahora, no me lo perdono, negro. O sea, vas a estar viendo en todas las manifestaciones de nosotros como pueblo, varios de los más grandes personajes de nuestra historia como pueblo son negros. Y lo más increíble, hace como cuando surgió todos estos líos de los negros en Estados Unidos, a nosotros nos llamaron para entrevistarnos. Y nos estaban hablando de racismo y lo demás. Yo sé que el racismo es un mal y existe en todos los países, pero yo le dije algo muy claro. Enrique Laguerre. Gracias, Ernesto. Enrique Laguerre, ¿cómo va a ser? No me lo perdono. Mire, padre, eso pasa cuando no hay libreto, ¿ves? Exacto, ¿viste? Porque es importante hacerle caso a la productora, te lo dije. No, ningún libreto, a la gente le gusta ser espontáneo. Mire, pero lo que le iba a decir es, cuando usted va viendo quién es el símbolo de la educación puertorriqueña, si no es el maestro Rafael Cordero. O sea, todas las escuelas, el símbolo de la educación. Claro. ¿Cómo es posible? Cuando me entrevistaron de ese medio en Estados Unidos, que estaban hablando de los problemas allá, yo le dije, yo no le voy a decir a usted que en Puerto Rico no haya racismo, porque vivimos en un mundo de mucho prejuicio y siempre hay todo. Claro. Pero una cosa es que haya una situación y otra cosa es que haya un problema. Por ejemplo, si usted va a Cuba, pues usted puede encontrarse a alguien que use drogas, pero en Cuba no hay un problema de drogas. Hay situaciones. Ese es el ejemplo que yo le quiero dar.
Nosotros tenemos un problema de drogas. Pues ese tipo, la diferencia entre uno y otro, en cuestión de racismo, Estados Unidos tiene que tratar a Puerto Rico de usted y tenga. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos y vivimos mezclados. Porque lo entendemos toda la vida, padre, es toda la vida. Todos los que me están oyendo saben que les estoy diciendo verdad. En las escuelas, trigueños, blancos, negros. En las organizaciones, trigueños, blancos, negros. No hay diferencia. O sea, nadie se atreve. Por ejemplo, usted jamás, un vecino le va a decir, ahí se mudó una trigueñita, ahí no pasa. No, es que nosotros, incluso en nuestro vocabulario es cariñoso decir negrito, negrita, negra, ven acá. Le voy a decir más. Hay la palabra negro y negra, de cariño, es la versión cuchicuchi de Pablo Picapiedra, esa de Pablo Mármol. Oiga, mi mamá toda la vida le dijo a mi papá negro. Ese era su nombre. Y cuando le mandaba postales le ponía a mi negrín. O sea, eso es bien cierto. Pero, por ejemplo, cuando usted nace en un país donde todos vivimos mezclados, yo ahora mismo, cuando surgió eso de Black Matter y lo demás, esto siempre para marzo hacemos una serie especial en todas nuestras redes de la herencia africana. Entonces yo puse lo grande de nuestros negros y qué sé yo qué más, y una señora me escribió, ay Boris, me gustó mucho lo que usted escribió, pero trate de no decir negro, porque es que mucha gente, cuando yo le pregunté, ella lleva como 35 años viviendo en Estados Unidos, y yo le dije, mire señora, yo la entiendo, pero lo que pasa es que acá no es igual. Por ejemplo, la historia de los negros en Estados Unidos es la historia de los negros en Estados Unidos. La historia de los negros en Puerto Rico es la historia de Puerto Rico. O sea, aquí no se clasifica por raza. Aquí cuando nos enseñan del maestro Rafael Cordero, todos estamos aprendiendo, y yo soy hincho, todos estamos aprendiendo que fue el símbolo de la educación, y lo mismo lo va viendo. O sea, es increíble, padre, que un pueblo que fue oprimido, abusado, se convirtiera en una fábrica de próceres. Si no era su Fernández. O sea, analícelo para que usted vea, o sea, no solamente en los deportes, en la política, en la literatura, en el teatro. Por eso cuando usted me dijo, Boris, de los africanos, yo le dije, ay, bendito, porque es un pueblo admirable. O sea, mira, te tengo que decir que el tiempo se nos acabó, se nos fue 1 hora 50, te dice, ¿crees que llevas 15 minutos hablando? No, llevas 1 hora hablando, y es el primer recurso que invito que no me dejes hablar, pero gloria a Dios por eso, porque quiere decir que de ahora en adelante te voy a tener que invitar, porque dejé la mitad de las preguntas que te iba, más de la mitad de las preguntas que te iba. Pero yo tengo que hacer una última pregunta antes de irnos, porque tengo que entregar el programa. Dime algún puertorriqueño o puertorriqueña destacada en el mundo que te haya sorprendido de haberse destacado y por qué, rapidito, en 2 minutos que me quedan. Pero perdónenme que no entendí la pregunta, ¿que un puertorriqueño qué? ¿Algún puertorriqueño o puertorriqueña que se ha destacado en el mundo hoy, que se haya destacado en el mundo, que a ti te haya sorprendido de que se haya destacado en ese lugar y por qué? Mire, hay una científica puertorriqueña que se llama Wanda Díaz, puertorriqueña como usted y yo y todos los que nos está oyendo. Ella se graduó, ella trabaja hoy en Sudáfrica, allá en el sur de África. Oiga esto, padre. Ella es considerada una de las científicas en el mundo, en el planeta Tierra, y es boricua como usted y yo, en sonidos del espacio, del universo. Ella es experta en sonidos. Mire qué brutal es que te talle esta preliga. En sonidos del espacio. Pero ahora le voy a decir a jaque mate.
Esa boricua es ciega. Y esa boricua ciega ha logrado un sueño como científica que pocos que tienen ojos y pueden ver no han logrado, demostrando su capacidad brutal. Ella le estoy hablando de ella y se me paran los pelos y no la conozco, nada más por ser puertorriqueña me hincha el corazón. Gracias a ti, es un gusto. A ti es el único que te voy a perdonar que no me hayas dejado. Yo hablo más que tú. Yo hablo más que tú. Por aquí tenemos un abrazo a todos. Dios me los cuide. Aquí activadas en las redes sociales y dice que vuelva. Te voy a volver a invitar para seguir hablando un poquito. Dios me los cuide, padre. Dios te bendiga a ti también. Hermanos y hermanas, hasta aquí nuestro programa Caminando Contigo. El Señor me los bendiga. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este momento maravilloso que hemos pasado hablando de nuestras costumbres y tradiciones y sobre todas las cosas de los países. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Gracias por la oportunidad maravillosa que nos das de estar aquí hoy contigo. Te pedimos de manera especial por cada una de nuestras situaciones. Manifiéstate en ellas como mejor nos convenga. Hazte presente y esté manifestándote a nuestro lado siempre como compañero de camino. Bendice a nuestro hermano Jesús. Ayúdale, capacítale, abrázale en el momento de su necesidad, que él entienda que tú eres el Dios de gloria y el Dios de poder. Entonces te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén. Hermanos y hermanas, que la bendición de Dios, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén, amén. El día de mañana tenemos el programa Caminando Contigo con el movimiento Cursillo de Cristiandad. No se lo pueden perder. Bendiciones a todos y a todas. Cuando la mirada se desde ese día, cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner. Hemos presentado Caminando Contigo por Radio Leo 1170 AM.